Bienvenidos a otro programa de Tres en Punto, una producción de Regla de Tres. Su servidor Raúl López Telles, acompañado de Patricia Monreal y de Beatriz Rojas. Estamos en un programa para hacer el análisis de un año que está a punto de concluir, un año que para Michoacán pues resultó pues prácticamente con demasiadas irrupciones en varias áreas sociales. Una de ellas fue la inseguridad, que no nos ha abandonado en absoluto. Al contrario, es un fenómeno que se incrementó y que incluso alcanzó aristas insospechadas al tocar ya a ciertos actores sociales. El otro tema fue el de las reformas. Este año también fue el de las reformas que impulsó el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, obviamente empujado por las reformas que a nivel federal se hicieron y en donde pues nuestro gobernador se puso también en el plan de reformista. Y este año concluyeron algunas de las polémicas reformas o de las más polémicas de las que planteó dentro de su llamado Plan Morelos. Y también en términos políticos, pues obviamente hubo un jaloneo entre tratar de imponer la figura a destiempo, todavía muy a destiempo, de una mujer como candidata del morenismo a continuar el gobierno en Michoacán. Fracasó un primer intento para crear inclusive un marco legal que sustentara esa imposición y que obviamente pues todavía queda en la interrogante de qué va a pasar en ese sentido, ¿no? Hay varios tiradores, ya la mayoría los conocemos y obviamente que ese es también un tema que queda en duda. Y también está el tema de los periodistas, el tema de la libertad de expresión. Si recordamos también la reforma que propuso Ramírez Bedoya a través de una reforma al Código Penal para sancionar la apología del delito y que derivó obviamente en riesgos, en un escenario de riesgos demasiado grave para el ejercicio de la libertad de expresión, y no solamente para los periodistas, sino también para otros sectores como los creadores, los académicos, los investigadores. En suma, ha sido un año demasiado movido, muchos datos, obviamente estarán fuera de los comentarios, pasaron tantas cosas que es imposible tratarlos con la puntualidad. Podríamos irlos comentando, o es la idea de ir comentando aquellos que fueron los más destacados en este año que pues ciertamente no mejoró para Michoacán y mucho menos para los michoacanos. Sí, y yo creo que una de las cosas que caracterizó este año tan movido o que, bueno, dio continuidad es el tema del deterioro y de la descomposición de la acción política en Michoacán, que además esta descomposición en el hacer de la política tiene reflejos e impactos concretos en lo que tiene que ver con el entorno social por las cosas que se dejan de hacer, las ausencias de autoridades en temas como seguridad, que pues en las últimas semanas, bueno, en realidad fue todo el año, pero sí, digamos, lo puso en la palestra de la mira Así nacional e es, internacional. Claro. Las últimas semanas, obviamente, los asesinatos de Bernardo Bravo y de Carlos Manson, ¿no? Pero mataron sí, a no, dos alcaldes más, nada más que pues ya queda como enterrado, ¿no? Porque también mataron al alcalde de Tacámbaro, a Salvador, por ahí tengo su nombre, se me va. Barrera. Salvador Bautista. Bautista. Y mataron también a la alcaldesa de Tepalcatepec, Marta Laura Mendoza. Y entonces este año pues se contabilizan 3 alcaldes asesinados nada más. Y pues hubo una elección. Fue la elección judicial. Que de tantas cosas que pasaron ya pareciera que fue hace mucho tiempo, pero fue este año, y cambió Michoacán de fiscal general, también esa fue una especie de elección, entre comillas, y pues también a nivel nacional acaba de cambiar la titular de la Fiscalía General de la República. Y tenemos en materia de seguridad, como comentábamos, bueno, los asesinatos de los alcaldes, que el bedoyismo se ha coronado como el más letal para los alcaldes en funciones, pero bueno, también otras problemáticas que ya generaban a nivel federal o generaron a nivel federal que Michoacán fuera foco rojo, ¿no?
desde 2024 en que asumió o que ganó la elección Claudia Sheinbaum y luego posteriormente asumió la presidencia, ya estaba en la mira el tema de los limoneros. Se tardó la federación porque un año después pues asesinan al líder limonero, ya que habían instrumentado, y eso sí fue este año, la acción contra la extorsión que tuvo como sede, como arranque nacional, Apatzingán, y justamente el tianguis limonero, ¿no? Que pues a la larga vimos que esto pues no funcionó de mucho, ¿no? Todo el tema también de las agresiones que se han venido registrando en la Sierra Costa de Michoacán, particularmente un caso dolorosísimo es el de Coahuayula, que prácticamente todo el año ha estado sujeto de agresión en lo que es una guerra directa contra la comunidad, y hay un silencio inexplicable, una ausencia inexplicable de parte de las autoridades que han dejado a su suerte, ¿no? Pero no nada más está el caso de Coahuayula, ¿no? Claro. Tenemos también Ostula, Coahuayana, el triunfo que tuvieron sobre, me cuesta pronunciarlo, las comunidades, ¿cómo es? Xayacalán. Ajá, sí. Xayacalán, que finalmente se logra, o logran luego de décadas de litigios y demás, tener una ventana de reconocimiento, porque eso todavía no está en firme, pero bueno, en medio de toda esta agresión que han venido sufriendo las comunidades nahuas de la Sierra Costa, pues un poco de respiro de luz frente a lo que ha sido su lucha histórica en defensa de los territorios, ¿no? Y sobre todo que el caso concreto del municipio de Chinicuila, o sea, con la comunidad de Coahuayula, este año se incrementaron las acciones o el asedio de los grupos criminales, pero es un fenómeno que ya tiene aproximadamente 3 años de manera recurrente, y en donde, pues, como comentó Pati, o sea, llama la atención que en este punto no haya ni acciones ni un pronunciamiento muy específico o enérgico de las autoridades, no solo del Estado, sino también de la Federación, porque también hay que recordar que este año fue el de las minas terrestres en Michoacán, y esta zona de la Sierra Costa junto con Tierra Caliente pues ha sido el escenario de mayores afectaciones y daños, inclusive con varios muertos. Hasta hace 2 meses se calculaba en promedio que alrededor de 800 minas habían sido desactivadas, lo cual habla de la gravedad de un fenómeno que en este caso ha sido parte de las nuevas estrategias que ha implementado el narco, igual que los drones con explosivos, para atracar a las poblaciones civiles sobre todo. Y en el caso de la Sierra Costa, pues el objetivo es muy claro, es apropiarse de los recursos naturales, de los recursos mineros, y obviamente que ahí esta es otra punta de lanza de donde, pues con todo el plan Michoacán, pues no alcanzamos a comprender realmente qué tipo de acciones se están haciendo cuando hay comunidades que tienen que permanecer aisladas, encerradas prácticamente en su casa por varias semanas, porque no hay vía para que puedan salir o desarrollar sus actividades con normalidad, ¿no? Y tenemos también en ese contexto de violencia, pues lo que acaba de suceder en días recientes, ¿no? En Michoacán, bueno, habíamos tenido, digamos, lo que era el primer ataque terrorista contra la población con los granadazos de 2008, y pues hace unos días nos encontramos con otro hecho, pues una acción abiertamente con características terroristas, que es la explosión de un coche bomba en Coahuayana, ¿no? Y bueno, de hecho esta Ernestina Godoy la regañó la presidenta Claudia Sheinbaum por reconocer de inicio que se trató de un ataque terrorista. Y bueno, pues sabemos que el gobierno federal no quiere saber nada de la palabra terrorismo, porque está aterrorizado el gobierno federal con las acciones que pueden emprender el gobierno de Trump en Estados Unidos con el discurso
del terrorismo, ¿no? No, pues ni que fue un coche bomba, querían reconocer, en sus boletines ponían artefacto explosivo. Como si fuera una paloma, un cohete, Claro. ¿no? Sí. No, y bueno, de hecho está todavía en duda, ¿no? La versión oficial tal. Si se le tronó por accidente, estaban Así diciendo, ¿no? es. Que a lo mejor estaba transportando Que porque explosivos. todavía estaba arriba el Curiosamente, chofer, ¿no? Sí, claro. que porque no frenó, creo, que iba en curso, Ajá. pero de todas formas, pues, ¿quién lleva esa cantidad de explosivos, no? Y tan significativos han sido los episodios de violencia que, pues, se canceló en varias cabeceras municipales, en varios lados el grito, y se canceló también el desfile por la Revolución Mexicana en varios municipios. En Morelia no, pero sí en varias cabeceras municipales, entonces es significativo que en varias zonas del territorio pues no está la cosa tan tranquila, ¿no? Como se dice. Y con estas reflexiones sobre el tema de la seguridad, vamos a seguir hablando en nuestro siguiente bloque sobre este recuento de hechos que pues fue muy movido durante este 2025, así que los invitamos a que continúen con nosotros. Seguimos en este último 3 en punto del año, estamos haciendo un recuento de pues, los sucesos, las sorpresas que hubo este año, otras cosas que no fueron tan sorpresa, pero pues que se dieron, y no pudo faltar pues la payasada política, ¿no? Todo el show que siempre... varias, pero bueno, principalmente porque es más notoria, pues es la pugna interna en Morena, ¿no? Su intento fallido de legislar para obligar a que haya puras candidatas a la gobernatura el próximo año, que la misma dirigencia de Morena les dijo, a ver, espérense, no. Les jaló las orejas. Por ley, ¿no? Los pleitos entre Jesús Mora y Raúl Morón, que hasta tuvieron después que emitirse medidas cautelares mutuamente para no hablar uno del otro, los sillazos en un evento de Morón. Más bien fue de Barragán, ¿no? Fueron todos, porque las ya medidas Jesús... cautelares. No, pero fue también de la dirigencia, porque de hecho... Digo, ¿a Morón se las otorgaron? Según entiendo, sí. Pero a los dos, o sea, no pueden hablar ni los dos bloques, Morón sí, ni ¿no? Godoy de Barragán ni de Mora, ni ellos, ni viceversa. Aunque se la pasen hablando. Pasen hablando, pero además hasta cambiaron los estatutos de Morena para que no puedan hablar mal de un funcionario público en funciones que sea de su propio partido, y no pueden hablar, se supone, en medios, entonces pues lo hacen y no, porque dicen, un personaje está diciendo, y no dicen el nombre del personaje. Tanto critican al PAN que le copian los estatutos, ¿no? Claro, sí, o sea, es cada vez más ridículo, o sea, ¿cuál apertura o transparencia en ese discurso? No, y ahora con el tema de Carlos Manso también ahí lo entremezclaron con sus pleitos internos, ¿no? Porque esto fue en mayo, que en una actividad de Raúl Morón hubo gente, dicen ahí infiltrada, que empezaron a arrojar sillas. Culpaban a Carlos Manso, aunque fue, creo que en Apatzinga, no fue en Uruapan, pero él estaba curiosamente ahí. Claro. Entonces, iba pasando. Se cayó y dijo, ay, miren. Entonces, pues desde entonces venía esta rivalidad o este choque, ¿no? Y ahora, pues a raíz del asesinato de Carlos Manso, hay quienes quieren señalar al senador Morón o a Godoy. A Godoy, así es. A todo el equipo, a todo ese grupito. En fin, que todo ha estado manchado, todo lo que ha pasado, la elección judicial, la inseguridad, las reformas, todo está manchado de este pleito que traen entre sí, las mismas diputadas ahí peleándose a media sesión, un bloque con el otro, denuncias contra Juan Carlos Barragán de parte de Fabiola Lanís
por supuesta violencia política en razón de género. Y ahí en esto que comenta Betty de las divisiones al interior de Morena y ligándolo con lo que fue la elección al Poder Judicial, pues como ustedes recordarán, fue la inauguración de los llamados acordeones, que bueno, pues se debatió muchísimo al respecto. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que no había bronca, que transitaban, que eran listados de apoyo para la ciudadanía. De orientación. Pero también esto, quien lo operó, bueno, fue Morena, y de acuerdo a los grupos de Morena, habían acordeones, ¿no? Unos eran de una tonalidad linda y otro. Sí. Entonces, había unos del verde también. Y había hasta traiciones, ¿no? Entre los grupos, ¿no? Tú dijiste que me ibas a apoyar, luego yo saco mi propio acordeón. Y bueno, lo más pasmoso fue la intervención directa, abierta, descarada de Alfredo Ramírez Bedoya en la repartición de los acordeones. Se sentía Santa Claus, ahora que estamos en época navideña, porque hubo en una reunión con alcaldes y representantes populares del PRD una imagen muy clara de la senadora Araceli Saucedo al lado del gobernador revisando el acordeón que le acababan de dar. Pero así como esa, pues se reunió a pocas con el horas PT, de la elección. Sí, unos días pocas antes. Horas. Pero hizo lo mismo con alcaldes de todos, Claro. del Partido Verde, el Partido del Trabajo. El Partido del Trabajo lo ellos mandó a la no, goma, porque ellos no antes sí tuvieron la reunión, pero antes de que llegaran los que venían, los del carrito de los acordeones, Reginaldo Sandoval le dijo a Alfredo, nosotros tenemos nuestra ruta, y pues se regresaron los del carrito con sus acordeones. Sí, que fue cuando acababan de romperse. Y bueno, sobre ese tema también puntualizar que, bueno, a nivel nacional la elección judicial fue la que menos participación tuvo de parte de los electores, o sea, la elección que más desdeñaron los ciudadanos, ¿ok? Precisamente lo han dicho los analistas, pues en ese sentido, ¿no? Por ir viendo cómo la inducción venía desde el oficialismo y cómo se quiso o se impuso una visión única, ¿no? Sin tomar en cuenta crítica alguna, ¿no? En el Estado, pues obviamente se reprodujo esa situación. También aquí la elección tuvo menos participación, muchísimo menos participación que otras elecciones. Y casualmente los que venían en los acordeones quedaron. Y tuvieron que tener sus cursos de capacitación de cómo ser buen juez y qué responder sobre los acordeones, porque pues obviamente llegaron y no tenían ni idea. No, y además los que quedaron en los puestos de dirección son personas cercanas a Alfredo Ramírez Bedoya, ¿no? Tenemos a José Alfredo Flores, que es fundador de Morena. El mismo presidente del Poder Judicial, Hugo Gama. Entonces, pues de todos los perfiles, de por sí todos los seleccionó Morena, ¿no? Porque los organismos electores pues eran de Morena, pero de entre los de Morena también hicieron su reselección, ¿no? Como su mini elección, y pues eso fue sobre la reforma. Y tenemos también ya lo adelantábamos en el primer bloque, las pues grandes reformas que se dieron en el Congreso del Estado, y sin duda una que fue muy significativa por lo que representa la máxima casa de estudios en Michoacán, que es la Universidad Michoacana, cómo se dio, la falta de respeto hacia la comunidad Nicolai, y aunque les faltó punch a quienes se movilizaron, pues no cabe duda que el desprecio y el desdén de las autoridades nicolaitas y del gobierno del Estado, y bueno, pues qué decir de los diputados, o sea, verdaderamente es grotesco, una falta total de respeto que se dio en ese sentido. No, y además creo que en el tema educativo ese ha sido uno de los hierros también de la administración de Ramírez Bedoya, recordando que en su discurso de 3 ciclos escolares completos, pues obviamente de acuerdo a los referentes sindicales se han dejado de lado los mismos procesos de transparencia para ingresar de parte de los egresados normalistas, han acusado favoritismo, inclusive al margen de las mismas normas establecidas por la federación para evaluar a los nuevos maestros. El otro caso también es las actitudes políticas
del Instituto de Educación Superior, Media Superior y Superior, en imponer ciertas directrices en las normales, pero sin embargo ignoradas. ¿Por qué? Porque los normalistas siguen una tendencia de conflicto o de enfrentamiento en las calles para tratar de imponer sus demandas, y obviamente se cae en la ilegalidad, pero también hay una actitud muy ambigua de la dependencia que no sanciona a nadie, empezando por los directivos de las normales, porque no sé qué estarán haciendo los señores. Y la otra también es el caso de esos hierros que comete directamente el gobernador cuando designa a ciertos personajes en áreas como, por ejemplo, el que era director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Sergio Pimentel, conocido entre las pandillas como Yello. Sí. Y ahora es rector, ni más ni menos que de la Universidad Tecnológica de Morelia. Digo, a todos nos sorprendió, no sabíamos que ese señor tuviera una capacidad tan extraordinaria pues creo para que tener ni un título de licenciatura. Efectivamente, de hecho, se ¿Quién sabe? ignora Porque qué tipo de... los títulos de licenciatura ahora se dan por generación espontánea, entonces Sí, puede así que ya es. lo tenga. Puede ser hasta un doctorado honoris causa que tenga claro. por ahí. Pero bueno, finalmente el tema de educación pues sigue siendo un lastre porque de acuerdo con Mexicanos Primero, el estudio que acaba de presentar, todavía Michoacán muestra rezagos en el escenario nacional que nos ubica en el lugar 27 para alcanzar la eficiencia terminal. En el nivel básico, la mayor deserción se da en los niveles medio superior y superior. No hay el suficiente número de escuelas o estructuras a nivel estatal, de manera que Morelia sigue centralizando las demandas de educación, lo que implica pues muchos esfuerzos para la gente de municipios, para trasladarse, inclusive para tener una preparatoria al alcance, simplemente con eso. Y ahí hablando de este tema, y antes de que se acabe el tiempo, pues el tema del sector salud, ¿no? Que bueno, pues está todo lo que tiene que ver con 5 sindicatos que en las últimas fechas se han venido movilizando, pero también tenemos los escándalos que tienen que ver con el abasto de medicamentos, con la contratación de aquellas empresas que habían sido a su vez contratadas por el diablo del bedoyismo, que es Silvano Aureoles, y que implicaron y la corrupción. Hay que recordar que la corrupción mata, y en el caso de Michoacán sigue matando por la falta de abastecimiento de medicamentos, de previsiones claras en el sector, que ahora además se agrava con lo que tiene que ver con el tema laboral. Y es similar, ¿no?, al tema de educación. O sea, se suponía que iba a haber una federalización de la nómina educativa, no hubo. Y en el cuestión de salud se suponía que el IMSS Bienestar iba a abarcar todo, y entonces la federación se iba a hacer cargo de las prestaciones y de las nóminas, y no es así. Pero además pues no se asigna tampoco presupuesto estatal para cubrir por lo menos con las percepciones de los trabajadores eventuales, y es por lo que pues tienen ya un buen rato protestando los sindicatos de salud, hasta el grado ya de llegar a cerrar calles, pero no fue fortuito, pues ya tenían tiempo manifestando sus molestias, y pues ha derivado en eso, ¿no? Y en que en el Congreso del Estado pues se los hayan ahí bateado engañosamente, ¿no? Porque salían los diputados a hablar con ellos, durante la aprobación del presupuesto. Ya estaban en la discusión en la lectura del presupuesto, y se comprometieron o les ofrecieron que iban a presentar una reserva ahí para, en un artículo transitorio, asignarles directamente. Ellos pedían 200 millones de pesos para solventar esto, y a la mera hora ni siquiera hablaron para razonar su voto. O sea, ¿cuál? No hubo una sola reserva, se les ocurrió. De los señores diputados que se habían comprometido. Y que acababan de hablar hace unos minutos con la gente. Lo único que hicieron fue, a la hora de emitir su voto, que ahí no deberían decir nada, pero ahí hacer un discursito de, hacemos un enérgico llamado. Enérgico. Ni siquiera dijeron a quién se lo estaban haciendo el llamado. Y otro, yo me sumo al enérgico llamado. Yo también. O sea, ni siquiera su propio enérgico llamado. No. Claro. Y eso fue. Y hasta ahí quedó el tema de salud, pues sin resolverse. Lo que nos hace pensar que el próximo año pues va a seguir continuar. Bueno, pues sí, ahora sí ya se nos acabó el tiempo de este segundo segmento. Los invitamos a que nos acompañen en el tercero, que es el de cierre, y que es el último segmento del 2025. Volvemos.
¿Qué tal? Estamos en este tercer y último bloque de este programa de Tres en Punto para hacer un recuento pues muy rápido porque Sí, pues porque no da para hablar de todo lo que ha pasado en el estado y uno de los temas pues que ha pasado y ha pasado mucho a lo largo del 2025 tiene que ver con las agresiones a periodistas. La violencia ha prevalecido a lo largo del año. De hecho, inició las agresiones, digamos, más focalizadas, más que se expusieron más por parte del gremio, justamente en la sede estatal del partido Morena, con el discurso de odio por parte del dirigente estatal Jesús Mora y otros dos integrantes de Morena en contra de compañeras periodistas que se encontraban ahí, que derivó en algo que fue un hecho histórico, no nada más en Michoacán, sino todo México, que fue una disculpa pública ah, por parte de fue los más bien actores. una regidora de Fue Morena, una no fue el regidora, pero dirigente. estaban Y en la sede en una rueda estatal, de ¿no? prensa de Morena. Cierto, Jesús Mora más bien No después fue. defendió Sí, así o es. quiso, Ajá. él no fue Justificar a directamente, la ajá. regidora. Pero devino en esto, ¿no? Que fue un hecho muy significativo e importante, que era una disculpa pública, que normalmente, bueno, esto se genera en medidas reparatorias a nivel institucional, pero en este caso se logró un acuerdo y una voluntad, hay que decirlo también, de estos actores políticos que de inicio la habían cagado, habían violentado, pero bueno, pues Trataron de enmendar. supieron reconocer, ¿no? Sí. Tenemos hablando de discurso de odio, todo lo que tenía que ver con el discurso de odio de Carlos Manso desde su púlpito de las Nochecitas del Sombrero Y sus seguidores. y sus seguidores en contra de la prensa, lo que derivó en denuncias en su contra, no nada más de compañeros periodistas de Uruapan, sino como colectivo Ni Uno Más, por este tema del discurso de odio. También hubo denuncia, como ya lo refirió Raúl, en contra de el Congreso del Estado y el Ejecutivo por la norma, las reformas al Código Penal de apología al delito. Y aquí también hay que destacarlo de manera muy relevante porque se promovían una serie de amparos y entre todos esos amparos hubo uno que, bueno, pues nos da gusto comentarlo porque fue en favor de Raúl, en donde el juez le concedió la razón acerca de que había una violación de derechos sobre la libertad de expresión con esta reforma, ¿no? Y queda pendiente el pronunciamiento de la Comisión Nacional, No, de la Suprema Corte de Justicia, a sí, partir de la acción de inconstitucionalidad. ahí se que promovió una acción de inconstitucionalidad con la Ujú. Comisión Nacional de Derechos Humanos, que, pues bueno, ahí eso es un poco lento, Sí. la comisión para resolver. Y bueno, tenemos, una vez que muere Uruapan, ha sido una situación de franca violencia en contra de periodistas. Obviamente ahora que asesinan a Carlos Manso, se replica la violencia del discurso de odio con amagos incluso de la quema de los hogares de compañeros periodistas en Uruapan. Y bueno, pues otro hecho reciente contra periodistas fueron, a raíz del asesinato de Carlos, las movilizaciones en Morelia de seguidores de Carlos Manso, que derivaron en agresiones a periodistas por parte de elementos de la Guardia Civil, todos de una enorme gravedad. El caso particularmente de la compañera Dalia Villegas Moreno, en donde es el propio secretario, entonces secretario de Seguridad Pública, quien la agrede, quien le quita su instrumento de trabajo, en este caso el celular donde estaba grabando la información que iba saliendo. Se le obliga a borrar los videos que había tomado. Afortunadamente, para ella, que no es muy conocedora de la tecnología, como no lo somos muchos, y para los funcionarios que le hicieron borrar, Claro. tampoco sabían, porque se logró recuperar esos Esa videos. materia. Uno de ellos justo donde se ve al secretario de Seguridad Pública Arrebatándole el celular, ¿no? Entonces, eso en términos generales en materia de periodistas. Y obviamente que pues eso habla también de un clima de inseguridad en esta área,
Los periodistas obviamente han reclamado que en Michoacán no se tienen las suficientes garantías para el desarrollo o el ejercicio de la profesión, ¿no? Y obviamente en este terreno, hablando de inseguridad, pues obviamente volvemos a ver cómo la federación voltea a ver al Estado, finalmente. Para su pesar. Exacto. Ante, pues la bueno, chamba. una situación que no está bajo el control de la administración estatal, sino todo lo contrario. O sea, todos los días lo estamos viendo. El último acontecimiento de este este vehículo que explotó en Coahuayana, pues habla precisamente que con todo y Plan Michoacán, pues no sé a qué vinieron los señores, o qué están haciendo, o dónde está la labor de inteligencia, porque curiosamente, no sean mal pensados, pero todos los medios de comunicación a partir de que se implementó el Plan Michoacán, están hablando de logros, de detenciones, de Sí, no, decomisos. ya está, todo se es Plan abatieron Michoacán. los Así homicidios, es, ya no hay claro. homicidios en Michoacán. Curiosamente, Albricias. en menos de un mes se redujo el nivel de homicidios. Esta realidad no es nueva, obviamente ya antes del Plan Michoacán, que fue prácticamente, pues la federación se vio obligada a hacer algo a partir de lo de la ejecución de Manso, pero esa realidad realmente vaya la contradicción, pues ya era lo que vivíamos, ya es lo que con discurso o sin discurso ya existía. Lo que estamos viendo y que son rasgos preocupantes es de cómo se están incrementando los hechos violentos cada vez de mayores magnitudes. Sí, la virulencia, ¿no? Exactamente, o sea, este carro con explosivos, pues vaya, es un acto terrorista, aunque lo nieguen las autoridades federales, pero en realidad veamos los impactos que se produjeron y por qué se ha tardado tanto en tener una versión oficial, creíble sobre todo, porque digo, pues cuentos nos han querido contar siempre, ¿no? Y en realidad es una realidad que está esperando respuestas más contundentes y que no pasa así. No sé qué vaya a ocurrir en el 2026, en donde inclusive el elemento político electoral pues también va a venir a contaminar de nueva cuenta un proceso de por sí ya contaminado. No, y todo lo han politizado, las manifestaciones, pues resulta que son de parte de la oposición, ¿no? Que ahora resulta que es enorme y que puede movilizar. Sí, que tiene fuerza. Masas, o sea, les da mucho crédito. Y ganar ¿no? elecciones. Sí. Y hubo, bueno, digo, no nos da tiempo de desmenuzar, pero hubo algunas cosas que sonaron mucho en su momento y que luego desaparecieron. Nada más las voy a enumerar. Por ejemplo, el 14 de febrero el gobernador anunció que se iba a divorciar y que ya estaba en proceso y fue, una bomba, ¿no? Y luego pues no se volvió a tocar el tema. Bueno, públicamente, porque en pasillos ese ha sido el chisme del año. No ha sido agenda política. Pero ya era desde antes, o sea, más bien hace el anuncio como para frenar, según él, pero lo hace un 14 de febrero así con el tino que tiene, ¿no? Siempre tan brillante. En mayo surgió una agrupación como de heredada del PRD que se llama Despierta Michoacán, que además anunciaron que iban con Raúl Morón, en donde vimos revivir a personajes como Miriam Tinoco, Wilma Zavala, Paco Huacuz, y luego no se volvió a oír hablar, ¿no? de esta agrupación. Luego, bueno, esto ya lo mencionamos, pero hubo a mediados de año este gran concierto de Jalo por las Mujeres, en donde se recibieron kits menstruales, que no sabemos en qué consisten. Por ahí échense el programa. Por ahí tenemos un programa donde hablamos de fondo, pero nunca supimos a dónde fueron a parar esos kits menstruales, ¿no? Ni tampoco volvió a haber otro Jalo, porque además no tienen como que reglas claras y en un año puede haber 2, 3, 1 híjole, esperemos que nada el próximo año, pero seguro ya van a salir con su Jalo Michoacán, ¿no? Jalo por la violencia, o contra la violencia, o por Bedoya, o no sé. Sí. Luego también surgió mediados de año el autodenominado Ejército Purépecha de Libertad Michoacana,
que era como una especie de grupo guerrillero que publicaban videos, el gobernador decía que era un montaje, luego finalmente detuvieron por ahí a unos funcionarios con un celular donde estaban los videos, entonces dijeron que pues ellos lo habían grabado, y sí, después de eso ya no se volvió a oír hablar más de este ejército, pero que hasta hablaba de posibles atentados durante la ceremonia del grito, y de hecho, empezó eso fue como a lo prender que alarmas, inhibió ¿no? los eventos en los Sí. municipios. Así es. Hubo también atentado contra la presidenta municipal de Queréndaro, que incluso se salió del municipio y En estaba Ilaparapeo ella también. y estaba despachando fuera, ¿no? Y ya no se sabe si volvió, si no volvió, qué pasó ahí tampoco. En Ilaparapeo, inclusive, perdón, asesinaron al subsecretario de Seguridad. Sí, 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 es verdad. Sí. Ah, sí. Y ahí, bueno, ya para acabar, hay que pues, poner énfasis que la banalización en el ejercicio del poder público de Michoacán, la atención desmedida a las disputas políticas internas de Morena y a las disputas personales de los funcionarios, pues ha venido generando una condición de ingobernabilidad real clara en el caso de Michoacán que ha generado una tercera intervención de la Federación en Michoacán. Y la verdad es que no vemos un cambio de actitud o de postura por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, y seguramente el año que entra pues seguiremos padeciendo toda esta situación, que será incluso más exacerbada porque van a arrancar las elecciones a finales del próximo año para la renovación de la gobernatura del estado. Entonces, bueno, todavía nos falta ver mucho odio, mucha operación política y pues mucha gente padeciendo las condiciones de inseguridad en el estado. Y con esta bonito panorama, queremos agradecerles muchísimo el acompañamiento que han dado a Tres en Punto, este proyecto que nació este 2024 desde Regla de Tres. Y no, 2025. Sí, 2025. O sea, nació este año. Ah, no, perdón, ya me estoy yendo para atrás. Sí. No, estamos en 2025, sí. Que nació este año y bueno, pues nos vamos a tomar, bueno, Tres en Punto se va a tomar vacaciones y retornaremos el próximo año. Y seguimos invitándolos a seguir este proyecto periodístico independiente que está en la apuesta de hacer periodismo y hacer periodismo con la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues desearles muy buenas fiestas navideñas y pues no sé si quieren cerrar con algo ustedes. Pues desearles feliz año, que se cumplan sus aspiraciones, aún y con todo este marco de dificultades que, vaya, no los decimos por gusto, ¿no? Nos cuesta trabajo. Pues sí, nada más aunar que no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos cumpliendo ya el próximo año 4 años en Regla de Tres, es una fecha importante. Habrá por ahí algunas sorpresas de aniversario. Así que pues no nos dejen, ahí estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en nuestro portal regla3.mx y en YouTube. Y además pues dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus likes, compartan y pues que sea un gran cierre de año. Nos vemos en 2026.